Mateo capítulo 14, versículo 22. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor con gozo, con alegría, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendido Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios mío. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder llegar una vez más delante de tu presencia. Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de oír tu palabra, Dios. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques. Te pedimos, Señor, que tú derrames de tu gloria, que tú derrames de tu poder, que tú derrames de tu Santo Espíritu, Señor. Que nos hables, Señor, que toques nuestro corazón a través de tu palabra, Señor Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque solo tú conoces la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermano. No deje de dar gloria al Señor. Cuando vi el mensaje del pastor, no lo había escuchado y dije: ya sé para qué es. Y siempre está la pregunta: ¿y ahora qué voy a predicar? Y la respuesta que a uno siempre le dan es: pues de la palabra. ¿Cierto? Porque ¿qué más vamos a predicar? De la palabra. Pero siempre hay esa duda y esa inquietud: ¿pero qué parte de la palabra voy a predicar? Amén. Y más sabiendo que estamos en una iglesia donde se nos enseña la palabra. En una iglesia donde continuamente hay palabra. Y que la persona que se pare aquí al frente, sean los pastores o sean los líderes, siempre tienen una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Entonces siempre estaba esa pregunta. Y yo dije: ¿y ahora qué predico? Y había en mi corazón dos pasajes. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Y al final decidí tomar este pasaje. Porque vemos a los discípulos, encontramos a los discípulos que vivieron cosas muy parecidas a las que nosotros vivimos. Que quizás fue otro tiempo, pero que atravesaron por circunstancias muy parecidas a la que comúnmente nosotros como cristianos vivimos en muchas ocasiones.
Y la historia que leímos en mi Biblia tiene un título que dice: Jesús caminó sobre el mar. Y comienza relatándonos que, dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mire que en la palabra del Señor nos encontramos versículos más atrás, que es la alimentación de los 5,000, que había salido una multitud para escuchar al Señor, que la fama del Señor Jesús había crecido tanto y que ahora las multitudes se agolpaban, uno para venir a Jesús, para recibir un milagro. Pero mientras ellos esperaban el milagro, tenían que escuchar el mensaje del Señor Jesús. Y aquí nos encontramos con que esta multitud llegó un momento donde los discípulos dijeron: Señor, despida a toda esta gente porque ya es tarde y no hay comida. El Señor les dice: denle ustedes de comer. Y es allí cuando encontramos que es la alimentación de los 5,000. ¿Y en qué estaba o a qué me traía referencia este texto? A quizás esos momentos, podemos decirlo así, de convención, esos momentos de confraternidad, esos momentos de quizás de retiro como el que tuvimos los jóvenes allí en Sasaima, o quizás un culto de campaña aquí en la iglesia local, donde cuando quizás se anuncia este evento hay la expectativa de que Dios puede hacer algo, de que Dios va a obrar de alguna manera, que sabemos que sí o sí va a haber una palabra que va a llegar a mi corazón. Y si usted se da cuenta y le pregunta a los jóvenes que estuvieron en el retiro, quizás muchos iban con esa expectativa de que Dios iba a hacer algo, pero cuando nos encontramos allí con la realidad, eso superó completamente las expectativas. ¿Y qué pasa? Que Dios se glorifica de una manera especial, de una manera sobrenatural. Hermano, y nosotros llegamos quizás a esos eventos y Dios comienza a glorificarse. Y en medio quizás de esos cultos hay un momento de quebrantamiento. Está la unción de Dios. Usted siente que la palabra que se está predicando es toda para usted. Y usted dice: el Señor me está hablando. Y quizás se activan nuestras emociones. Comenzamos a llorar. Incluso danzamos. Hablamos en nuevas lenguas. Nos tiramos al piso. Porque es la manifestación de la gloria de Dios. Pero incluso nosotros llegamos a decir: ¿por qué se tuvo que acabar esto? Quisiéramos que eso no hubiera parado, que hubiéramos poder seguir ahí permanentemente en esa unción y en esa gloria, en esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero algo que es inevitable es que la convención acaba, que la confraternidad terminó, que el retiro terminó, que el culto de campaña de los 3 días terminó y que hay que volver a la realidad. Y cuando sucedió el milagro, dice que el Señor les dijo: hagan el favor, súbanse en la barca y Dios los bendiga. Los despidió. La barca, hermanos, la tomé o hice representación que es nuestra vida, nuestro diario vivir. Es nuestras 24 horas del día. Son los 7 días de la semana, los 365 días del año representan esa barca. Y tenemos que subirnos en la barca para quizás
alcanzar nuevos objetivos o nuevas metas o nuevos propósitos que tenemos en Dios. Usted recuerda el mensaje de hace 8 días, ¿cierto? ¿Cuál es esa meta que nosotros tenemos? Pero para alcanzar esa meta hay que subirse en la barca. Y mire que el Señor antes, cuando se había presentado que los discípulos estaban pasando de un lugar a otro, en la otra historia de la otra barca, el Señor iba con ellos en la barca. Pero en esta ocasión el Señor no fue con ellos. Los dejó solos aparentemente. Los mandó solo para mirar cuál iba a ser el comportamiento de los discípulos cuando estuvieran en las aguas profundas. Y muchas veces Cristo o el Señor nos va a permitir que nosotros vayamos solos aparentemente. Que Él nos deja en la barca para mirar cuál va a ser nuestra reacción. ¿Cómo vamos a enfrentar las circunstancias y los momentos que van a venir? Vea que cuando estábamos allí en el retiro, la hermana Tatiana llegó y dijo: se acabó el retiro, llegó el momento de tomar decisiones. ¿Y qué pasa? Mire, la palabra del Señor dice, versículo 23, despedida la multitud, el Señor subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Se van a levantar las olas, hermano. El viento va a ser contrario. La navegación en esta vida no va a ser fácil. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se me perdió el versículo. No, sí, hermano, azotada por el mar, porque dice, porque el viento era contrario. Es que en otra versión dice que parecía que esas olas iban a destruir la barca. Y usted sabe qué pasa si se destruye la barca al medio del mar, ¿no es cierto? Lo más probable es que haya muerte. Y quizás eso es lo que estamos viviendo, nuestra vida siendo azotada por las olas, nuestra barca siendo golpeada por las fuertes aguas que quizás representan una tempestad en nuestra vida, que representan un momento difícil que nosotros no esperamos que antes de ver la gloria de Dios fuera a llegar. Pero ahora llegó y está golpeando con ímpetu nuestra barca, y parece que nuestra barca se va a destruir, que parece que el problema está golpeando tan fuerte que vamos a naufragar, que no vamos a alcanzar el objetivo, que parece que no vamos a llegar a la meta. Pero mire que aunque aparentemente ellos iban solos, Jesús estaba observando todo lo que ellos estaban viviendo. Jesús los observaba. Desde el monte Jesús podía ver la barca, pero ellos creían que estaban solos. Y mire, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. La pregunta es: si unas pocas horas antes habían visto la gloria de Dios, ahora ¿por qué estaban diciendo un fantasma? ¿Cuánto tiempo vivían ellos con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasaban ellos con Jesús? Y a pesar de eso, aún no le conocían. No eran capaces de identificar quién era Jesús.
Y a pesar de que nosotros estamos todo el tiempo en culto, escudriñando la palabra, quizás en clamor, lo que les decía, en campamentos, en vigilias, en convenciones, cuando llega el momento difícil, cuando llega la circunstancia, se nos hace difícil reconocer que Jesús sigue con nosotros, que Jesús no nos ha abandonado. ¿Y sabe por qué? Porque a pesar de todo eso, conocemos muy poco a Jesús. No conocemos cómo Dios trabaja. No conocemos la manera como Dios actúa. Que Él no actúa de acuerdo a la lógica humana. Vea, estaba leyendo un libro acerca del apóstol Pablo. Y en el libro habla de todas las aflicciones que él vivía. Dice, lo azotaron, lo apedrearon, en peligros de caminos, de ladrones, de los de su misma ciudad, de los gentiles. Estuvo en el mar y naufragó y pasó una noche entera en alta mar. Pero sabe que él nunca dijo, uy, que el Señor reprenda al diablo, diablo mentiroso, diablo cochino, diablo sucio. Sino que él decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Vea que el apóstol decía, esto lo que va a traer es bendición. La aflicción lo que va a traer es una nueva manifestación del poder y de la gloria de Dios. Y por eso él nunca dice, uy, mejor no me hubiera llamado el Señor. Usted nunca ve al apóstol Pablo quejándose. Y aun cuando llegó el momento difícil, el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero en nuestra naturaleza humana, por eso les decía que los apóstoles, que estos discípulos son muy parecidos a nosotros. ¿Por qué? Porque desconfiaban, porque renegaban, porque dudaban. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Pero mire que dice la palabra, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe que la palabra temor la encuentra usted prácticamente que en todos los libros de la Biblia? No tenga temor, no tenga temor, no tenga temor, no temáis porque yo estoy contigo. Y aún así, ¿qué es lo que más nos da a nosotros? Temor. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Aparte de nosotros, el miedo. Uy, no, pero es que si yo hago esto, no, ¿qué tal? Fracase. Y el Señor les dice, tengan ánimo, recobren la confianza, no teman, porque soy yo. Y en ese libro que yo estaba leyendo, hablaba de eso, de las aflicciones que había enfrentado el apóstol Pablo y decía, todo verdadero cristiano mientras tenga vida va a tener que enfrentar aflicciones. Va a tener que enfrentarse a las aflicciones. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Puede brindarle un fuerte aplauso a Dios? Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Pero mire que Pedro, que era como el que siempre trataba de sobresalir por los otros, que era el como que siempre tomaba la iniciativa, llegó y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Era un pedido
que quizás nadie se hubiera imaginado que Pedro iba a decir. Y quizás los otros 11 pensaron: está loco, se va a ahogar, se va a hundir. Y quizás alguien le dijo: Pedro, ¿a usted qué le pasa? Porque siempre que hay problemas y tratamos de actuar o de enfrentar el problema, siempre va a venir esa palabra de desánimo. ¿Y usted por qué lo intenta? No lo vaya a hacer, que vea que el problema se le puede volver aún más grande. Lo que usted va a hacer puede ser aún más peligroso. Está loco, se va a hundir, se va a ahogar. Pero es que en momentos de esos hay que tener determinación. Debemos ser determinados. Y miren lo que el Señor le responde. El Señor le dijo: ven. Porque sabe que en cierta manera, ¿qué estaba pidiendo Pedro? Dijo: Señor, dame la capacidad de caminar sobre el problema. Dame la capacidad de caminar sobre las aguas que me están azotando. Dame la capacidad de caminar sobre las aguas que me están hundiendo. Dame la capacidad de caminar sobre aquello que me quiere matar, que me quiere destruir. Y usted y yo debemos decirle: Señor, dame la capacidad de caminar sobre el problema. Dame la capacidad de caminar sobre la enfermedad. Dame la capacidad de enfrentar mis temores. ¿Será que sí estoy dispuesto a decirle eso al Señor? Dame la capacidad de enfrentar cara a cara el problema. Miraba la historia de Josafat. Y Josafat fue un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios. Dice la Biblia que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová y nunca se apartó del camino de Dios. Pero sabe que en algún momento difícil que él enfrenta, que fue cuando él tuvo que ver la guerra de frente, y le dijeron: una gran multitud viene contra ti, rey Josafat. ¿Sabe que él no salió desesperado gritando: auxilio, socorro, nos van a destruir, nos van a matar? Voy a enviarle cartas al rey de Israel para ver si viene a ayudarme. Voy a buscar aliados, voy a buscar ayuda de otro lado. ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos? ¿Sabe qué dice la palabra? Cuando oyó esto Josafat, volvió su rostro y se humilló ante Jehová. Y dijo: Señor, ¿qué haremos? Y no solo humilló su rostro para buscar a Dios, sino que dice: proclamó ayuno en toda Judá. Y la iniciativa de ese hombre, dice, hizo que de todos los lugares, de todas las ciudades, vinieran a pedir socorro a Jehová. Y comenzó a hablar el rey, dijo: Señor, tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, tú nos entregaste esta tierra. Tú la juraste que iba a ser para nosotros para siempre. Ahora tenemos que volver a abandonar nuestras ciudades, nuestras tierras. Y oró a Jehová. Y dice que el Señor usó a un instrumento que estaba en medio de esa congregación y dijo: habló Jehová al pueblo y dijo: tengan ánimo y confiad, porque ciertamente la guerra no es suya, la guerra es de Jehová. La guerra es de Jehová. Y aparte les dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. Y esto es algo similar, porque Pedro está pidiendo: Señor, ayúdame a enfrentar el temor, el problema, la circunstancia difícil. Ayúdame a vencerlo. Si eres tú, yo sé que puedo caminar sobre las aguas.
Pero el Señor le dijo: ven. La respuesta es: ¿por qué no lo ha hecho? Venga. Yo te doy la capacidad, yo te doy las herramientas, yo te doy las estrategias, yo te doy la sabiduría, yo te doy todo lo que tú necesitas. Así que baja de la barca y camina. Enfrenta al problema, enfrenta la circunstancia, enfréntelo. Dice la palabra: descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire que la Biblia dice andaba. ¿Cuántos han ido a una piscina? Y los que no saben nadar se cogen del bordecito para no hundirse. Hay algunos que no saben nadar y son arriesgados, y cuando ve que se están hundiendo, vuelven y echan mano del borde. Y quizás Pedro, cuando se bajó de la barca, comenzó a caminar, pero no soltaba la barca, diciendo: si se me hundo, la barca me salva. Pero cuando él ya vio que flotó, soltó la barca y comenzó a caminar, comenzó a dar pasos, y ya estaba andando sobre el agua. Y quizás ya estamos andando sobre el problema. Ya estoy caminando sobre lo que me aflige, sobre lo que me causa dolor. Ya estoy enfrentando mis temores. Ya estoy enfrentando mis miedos. Ya no estoy por la orilla, como dice allá en Ezequiel. Ya no camino con el agua sobre los tobillos, sino que voy allá donde sé que si me hundo, solo se puede nadar. Porque quizás le he creído a la palabra del Señor, porque la he recibido y he actuado conforme a la palabra que Dios me ha dado. Comencé a actuar conforme a lo que Dios me dio. Pero mire esto tan curioso. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué pasó? Si ya andaba sobre el mar, si Jesús ya le estaba dando la victoria, si los mismos que le decían estaban locos, quizás estaban allá en esa barca cogiéndose la cabeza y diciendo: ¿cómo lo está haciendo? Lo logró, está caminando sobre las aguas. ¿Cómo es esto posible? Los mismos que le decían se va a hundir, lo estaban viendo caminar sobre las aguas. Estaban viendo que no se estaba hundiendo, sino que estaba obteniendo la victoria. Estaba alcanzando la victoria. La victoria de creer y de caminar sobre las promesas de Dios. Pero ¿sabe que cuando la victoria está a punto de llegar, los vientos van a ser más impetuosos? Van a ser más fuertes. Se va a levantar Euroclidón. Se van a levantar la tormenta, el huracán. Y usted aparentemente está ya a punto de lograr la victoria, y lo que usted empieza a ver es que el problema es mucho más grande. Y dice: y Pedro, al ver los fuertes vientos, tuvo miedo. Volvió a tener miedo. Y es
Es que el secreto está en caminar, pero sin quitar la mirada de Jesús. Pedro volvió a hundirse porque dejó de mirar a Jesús. Quitó la mirada de Jesús. ¿Por qué quitamos la mirada de Jesús? ¿Por qué dejo de visualizar al Maestro? ¿Por qué si tengo a Jesús al frente, miro para los lados? Si Él es mi victoria, ¿por qué me desconcentro? Si en Él solo puedo encontrar lo que tanto he buscado, ¿por qué me concentro y me centro más en mirar el problema? Me centro más en mirar la circunstancia y el momento difícil que estoy viviendo. Por eso Pedro se hundió, porque dudó, porque desconfió, porque pensó que el fuerte viento y las grandes olas eran más poderosas que Jesús. Y quizás empezó a decir, mejor no me hubiera bajado de la barca. En la barca estaba seguro. En la barca por lo menos sabía de dónde agarrarse, de dónde sostenerse. El trabajo es el lugar donde yo podía echar mano. El banco era el lugar de donde yo podía agarrarme. ¿Por qué dejé de tomarme el medicamento si era lo que me calmaba? Y aparentemente había perdido su lugar seguro. Y mire lo que le dice el Señor. Comenzó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Estaba a punto de obtener la victoria y otra vez tuvo que volver a clamar. Y otra vez tuvo que volver a decirle, Señor, ayúdame. Tuvo que volver al inicio. Y el Señor dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no me creíste? ¿Por qué desconfiaste? ¿Por qué dejó de mirarme? ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que usted cuando mira los evangelios, a la gente le impresionaba los milagros del Señor. Tanto así que la gente sacaba a los enfermos para que el Señor los sanara. Pero ¿sabe qué fue lo que más asombró al Señor Jesús? La falta de fe. Porque ellos decían, ¿cómo lo hizo? Increíble, se levantó el paralítico. Ay, al ciego se le abrieron los ojos. El mudo habló. Resucitaron los muertos. Se secó una higuera. ¿Cómo lo hizo? Y el Señor les dijo, si su fe fuera tan grande como el grano de mostaza, como la semilla de mostaza, ustedes podrían hacer cualquier cosa. ¿Y sabe qué es lo que el Señor se pregunta? Porque en una ocasión dice que los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Y ellos le dijeron, Señor, ayúdanos. Dice, y el Señor reprendiendo al demonio, se fue. Pero después de todo eso, el Señor se hace una pregunta. Hay una pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra?
¿hallará fe en la tierra? Y cuando usted habla de poco, quiere decir que en cualquier momento se acaba. Que en cualquier momento ya no hay. ¿Usted se acuerda que un día el pastor nos predicó acerca de los 7 niveles de fe? ¿En qué nivel está nuestra fe? Y 2 de esos niveles, uno era cero fe, poca fe, fe promedio, mucha fe. Conforme el otro era yo hablo, declaro, creo que era el otro, pero llegaba hasta el otro que era hablar, pensar y actuar como Dios. Creo que ese era el último nivel. Hablar, pensar y actuar como Dios. Y sabe quizás por qué muchas veces estamos en tantos problemas, por nuestra poca fe, por nuestra escasa manera de ver las cosas, porque no somos capaces de ver más allá del problema, no somos capaces de ver lo invisible. Nos limitamos simplemente a lo que nuestros ojos naturales están viendo. Y cuando alguna persona viene quizás a decirnos, tranquilo, todo va a estar bien, nuestra respuesta es, como usted no es el que está pasando por el momento difícil, como usted no es el que lo está viviendo, como usted no es el que le está doliendo, pero quizás esa persona que venía a decirnos eso no lo dice porque ya pasó por lo que yo estoy viviendo. Y está hablando y diciendo que sí hay algo más allá de lo que yo estoy viviendo. Por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y los de atrás estaban diciendo, se lo dijimos. Quizás Tomás dijo, sí, yo sí se lo dije, que se iba a hundir. Se iba a hundir. Y no falta quien dentro de la congregación le esté diciendo, se iba a hundir. Yo se lo dije, que se hundía porque se hundía. Y quizás salió Felipe y le dijo, no es seguro, porque no hay camino, no hay nada sólido. Yo le dije que no lo hiciera. Y usted ha llegado quizás a decir, sí, usted me lo dijo. Si tan solo le hubieras hecho caso, si tan solo yo hubiera escuchado esas sabias palabras. No, hermano, que el Señor reprenda al diablo, porque el diablo no quiere que nosotros salgamos de la situación en la cual estamos viviendo y que no le creamos a Dios. Que el Señor reprenda al diablo. No le crea al diablo, hermano. Y aquel que le diga que no se puede, diga todo es posible al que cree. Para el que cree, todo le es posible. Y dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aún dudaban de que era hijo de Dios. Aún dudaban de que Él podía salvarles. Ya, si usted se pone a mirar, de ahí en adelante prácticamente lo que empieza a decir el Señor es que Él iba a morir. Y el Señor ya estaba a punto de morir y ellos seguían sin creer que Él era el que Dios había enviado.
¿Está dudando todavía, hermano? ¿Sigue sin tener la convicción de que Dios puede rescatarle? De que Dios pueda ayudarle? ¿De que Dios pueda solucionar la circunstancia difícil? Vea, volviendo a Josafat, ¿sabe qué dice? Que Josafat lo que hizo fue decir, puso gente que alabara y que glorificara a Dios, que alabase a Dios, que cantaran a Dios. Dice, glorificad a Dios, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Josafat lo único que tuvo que hacer fue alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, darle la gloria a Dios. Dice, y cuando Josafat intentó ir a la guerra, se encontró con un campo de solo muertos. Porque dice, Dios puso en las emboscadas que venían contra Josafat y contra su nación, contra ellos mismos. Y cada uno mataba a su compañero. Y cuando Josafat llegó allí a aquel lugar, dice, duraron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Era mucho. 3 días recogiendo el botín. 3 días recogiendo lo que los enemigos traían. Y prepárese para recoger lo que Dios le va a entregar. Aunque usted no vea nada, alabe a Dios. Aunque usted no vea nada, glorifique a Dios. Aunque usted no vea nada, solo dele la gloria a Dios. Reconózcale, exáltele, alábele. Aunque se esté muriendo del dolor, alabe a Dios. Aunque usted no vea respuesta por ningún lado, glorifique a Dios. Aunque usted sienta que todo esté perdido, alabe a Dios. Pablo y Silas estaban atados con cadenas, alabaron a Dios y fueron libres. Josafat alabó a Dios y encontró la victoria. Alabe a Dios, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios transforma las cosas. Y prepárese para recoger el botín. Prepárese para recoger la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque no va a ser poca, sino va a ser mucha bendición. Va a ser bendición en abundancia. Bendición en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es escaso. Y esto lo hemos aprendido de nuestro pastor. Nadie le gana en dar a Dios. Aún en áreas que usted pensó que Dios no iba a llegar, aún en esas áreas Dios se va a glorificar. La providencia de Dios es abundante. Mire a Job. Lo perdió todo y le fue multiplicado lo que tenía al principio. ¿Y sabe qué? Quizás en la lógica de Dios, Dios va a permitir que pierda todo. Vea, y termino con este testimonio. Dice que alguno de los grandes evangelistas que entraron a la India a predicar la palabra por primera vez, comenzaron a hacer un trabajo tan excepcional allí en la India. Un lugar donde eran enemigos de Dios, donde los que llegaban a predicar los quemaban, los mataban, los arrastraban. Tanto así que si llegaban a decir que eran cristianos públicamente, les podían envenenar la comida. En los hoteles les colocaban serpientes venenosas para que los mordieran y morían. O sea, no se podía decir que era cristiano. Sin embargo, esa gente se enfrentó a todo esto. Y ese gran evangelista y predicador allí en la India comenzó con una imprenta.
y traducían la palabra a los idiomas de la India. Pero un día los habitantes de ese lugar quemaron la imprenta. Y ese evangelista lo perdió todo. Y él se lamentaba y decía: perdimos todo lo que Dios ha hecho. Perdimos todo lo que hemos logrado hasta aquí. Pero otro de lo que le ayudaba a ese gran hombre dijo: yo sé que lo único que va a pasar es que Dios va a recompensar y se va a glorificar en todo el trabajo que hemos hecho. Y cuando llegó la noticia a Inglaterra, se extendió la noticia de que se le había quemado la imprenta y que era casi imposible reconstruirla. ¿Sabe qué hicieron los cristianos de Inglaterra? Comenzaron a donar dinero, comenzaron a donar papel, comenzaron a donar Biblias. Y dice que el trabajo después de la quema de la imprenta fue mayor, porque en ese trabajo que hicieron participaron cristianos de toda Europa y pudieron alcanzar muchas más vidas de lo que habían hecho hasta que se quemó la imprenta. Y eso nos debe motivar a nosotros, hermano, que aparentemente quizás lo estamos perdiendo todo, pero la victoria va a ser mayor. La victoria va a ser mayor. Lo que vamos a ver va a ser mayor que lo que hemos visto hasta ahora. Va a ser cosas de las cuales nosotros vamos a quedar asombrados. Y lo único que vamos a poder decir es: toda la gloria es tuya. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y habla un momento con Dios? Solo usted sabe lo que usted está viviendo, la circunstancia difícil que quizás usted está atravesando con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Problemas que quizás usted aparentemente no le ve solución, que lo están hundiendo, que lo están ahogando, y lo único que hemos podido decir es: Señor, sálvame. Señor, socórreme porque me hundo. Ayúdame, Señor, porque me ahogo. Porque quizás la respuesta no ha llegado de ningún lado. Porque quizás la respuesta no ha venido. Porque quizás usted esperaba que Dios actuara, que Dios hiciera algo, que Dios diera respuesta a su oración, que Dios diera respuesta a tu petición, que Dios obrara un milagro de sanidad, que Dios obrara un milagro poderoso. Que incluso en el secreto has llorado, has derramado tu alma, has dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no veo que nada pase? ¿Por qué no veo que nada suceda? Nada está aconteciendo. Nada está pasando. Al contrario, cada día la situación se pone peor. Cada día la situación es más complicada. Cada día la situación es más difícil. Yo no veo salida por ningún lado. Yo no veo solución por ningún lado. Pero aunque no vea respuesta, yo le digo, hermano, camine con la mirada puesta en Jesús. No quite la mirada de Jesús. No mires, deja de mirar el problema, deja de mirar la circunstancia difícil, deja de mirar las aguas, deja de mirar el fuerte viento y mira a Jesús. Pon la mirada en Jesús. No quites la mirada del Maestro. No quites la mirada del Señor. Porque al igual que le pasó a Elías, cuando estaba orando por la lluvia, le dijo a su criado: sube y ve si algo está pasando. Él fue
y no vio nada. Y Elías le dijo, vuelve a subir, y no pasó nada. Vuelve y sube, y venía y le decía, no está pasando nada. Pero Elías seguía orando, seguía de rodillas, seguía postrado ante el Señor, seguía ahí confiando de que la lluvia iba a venir. Y le decía a su criado, sube y mira qué está pasando. Nada todavía. Sube y mira qué está sucediendo. Nada todavía, no se ve nada. Pero llegó el momento cuando le dijo, sube, ¿y qué ves? Y le dijo, veo una pequeña nube como la palma de una mano. Y después de esa pequeña nube vino la gran lluvia. Tu milagro va a empezar por algo pequeño. Tu milagro, tu respuesta va a empezar por algo que aparentemente parece insignificante, que aparentemente eso no va a traer solución, pero sin duda alguna se convertirá en una gran lluvia, se convertirá en una gran bendición y alcanzará a todos.